Saludos cordiales. Yo les voy a presentar el tema 5, correspondiente a la visión marxista de las mujeres, de la obra de Augusto Bebel, La mujer en el pasado, en el presente y en el porvenir. A mí me correspondió la segunda parte del libro, ya que la primera pues es desarrollada por la compañera Elizabeth Mantilla. Augusto Bebel nació en Colonia, Alemania, en 1840. Fue escritor y dirigente político alemán. Se identificó con el movimiento socialista, presidente de la Comisión Permanente del Sindicato de Trabajadores Alemanes. Participó en la fundación del Partido Socialdemócrata Alemán y miembro del Parlamento alemán, el Reichstag. Los contenidos que desarrollaré será la situación de la mujer ante el derecho, su lugar en la política, el estado de la sociedad, la socialización de la sociedad y la mujer del porvenir. Entonces, cuando estamos frente a la situación de la mujer ante el derecho, es importante tomar en cuenta que cuando una categoría o una clase de individuos vive sujeta a dependencia y opresión, esta dependencia halla siempre su fórmula en las leyes del país. Las leyes constituyen el estado social de un pueblo, reducido a ciertas fórmulas, y por estar expresándolas como leyes son, por decirlo así, la propia imagen del pueblo. La mujer como el sexo dependiente y oprimido no se sale de la regla general. Las leyes pueden ser del orden negativo y del orden positivo. Son del orden negativo cuando en la atribución de los derechos no se tienen en cuenta los seres oprimidos, es como si no existiera. Y en el orden positivo cuando estatuyen su situación de inferioridad o no toman en cuenta, toman en cuenta si acaso algunas excepciones. Entonces, cuando llegamos a la situación en el derecho alemán, la mujer es en todas partes considerada como una menor ante el hombre. Y él es el dueño a quien debe obediencia en el matrimonio. Si falta a esta obediencia, el Código Prusiano autoriza al hombre a infligirle una corrección moral moderada. Como no hay estatutos que limiten la violencia y el número de los golpes, el hombre goza de esto como facultades omnimodas. El Código de la Ciudad de Hamburgo permite la aplicación equitativa de una ligera corrección del hombre con la esposa, los padres con los hijos, los maestros con los discípulos y el amo de la casa con los criados. El hombre puede limitar a su mujer la duración de la lactancia del hijo y resolver todas las cuestiones referentes a los niños por sí o ante sí. Si muere el padre, la mujer se ve obligada a aceptar un tutor, ya que por ser considerada como menor o es incapaz de crearlo sola, aun cuando solo disponga de su fortuna o del fruto de su trabajo personal. Donde existe el derecho a la primogenitura para la propiedad territorial, aun cuando la mujer sea la mayor, no puede entrar a disfrutar de sus bienes si tiene hermanos u otros parientes en la línea varonil y no recoge la herencia hasta la muerte de ellos. Casi en ningún estado se le da el derecho a contratar sin el consentimiento de su marido, excepto cuando posee un comercio propio, el cual le permite fundar la ley. Los códigos alemanes de enjuiciamiento criminal prohibían a las mujeres la asistencia a los debates públicos en los tribunales. Si una mujer tiene un hijo natural, pierde el derecho a la pensión de alimentos si asenta cualquier regalo de su amante en tiempo de sus amores. Si pide la separación del marido, continúa llevando el apellido conyugal como un recuerdo eterno. En el caso del derecho francés, en este derecho pues no se reconoce más ser humano que al varón. Cuando se aborda el tema del adulterio, la mujer no puede recurrir a la queja para la separación. Es necesario que el adulterio se haya cometido con circunstancias agravantes. El hombre, por el contrario, tiene en todo caso de adulterio el derecho de pedir la separación de plano y lo mismo sucede en España, en Portugal y en Italia. El artículo 213 del Código Civil francés establece que el hombre debe ayuda y protección a su esposa y ésta le debe obediencia.
La administración de la fortuna le incumbe al marido. En cuanto al derecho inglés, la situación de la mujer en Inglaterra ha mejorado bastante con la Ley de agosto de 1882, a consecuencia de la enérgica propaganda realizada por las mujeres en el pueblo y el Parlamento. Antes de esta fecha, la mujer inglesa era en realidad una verdadera esclava del marido, que con entera libertad podía disponer a su antojo de su persona y bienes. El marido era responsable del crimen de la mujer si ésta lo cometía en su presencia. Si la mujer causaba algún perjuicio a un extraño, se condenaba al marido, lo mismo que si el daño fuese cometido por un animal doméstico. La ley de agosto de 1882 vino a colocar a la mujer en igualdad de condiciones en cuanto al derecho civil. De todos los estados europeos, es Rusia donde la mujer goza de mayor libertad. Y entonces nos vamos a Norteamérica. En los Estados Unidos, en la mayoría de los estados, la mujer ha ganado en buena ley completa igualdad en el derecho civil. Las mujeres gozan en varios estados los mismos derechos electorales que los hombres, con resultados excelentes. En Alemania, en Sajonia, por ejemplo, se concede el derecho de votar, pero por excepción. A la mujer, según el Código de los Municipios Radicales, tiene derecho activo al voto cuando es propietaria territorial y no está casada. Cuando la mujer se casa, pierde el derecho, que recae en el marido. Al enajenarse la propiedad, pierden el derecho ambos. El derecho electoral no es pues de la persona, sino del terreno. El hombre es un cero si no va acompañado de riquezas y hacienda. La razón, la inteligencia son accesorios que nada significan. Las objeciones superficiales contra la intervención de la mujer en los negocios públicos no podrían formularse si fuese natural la posición respectiva de ambos sexos, si no constituyese un antagonismo debido a la educación con relaciones de dueño a esclavo. Es el que mantiene constantemente, este antagonismo es el que mantiene constantemente separados al hombre y a la mujer. Eh, La jerarquía distinta y en la oscuridad ha paralizado su marcha y movimientos, extinguiendo su confianza mutua y el completo desarrollo recíproco de sus cualidades. Uno de los primeros y más importantes deberes de una sociedad racional será suprimir esta divergencia entre ambos sexos y dar a la naturaleza la plena posesión de sus derechos. Y entonces llegamos al Estado y la sociedad. En esa época existía mucha confusión, el descontento cada día era mayor, los conflictos eran más numerosos. Esto es debido a que se generaban constantes y nuevas gabelas, que es lo que hoy conocemos como impuestos. Y estos impuestos eran colocados a las personas de bajos recursos económicos. Entonces, estas personas se veían cada vez más empobrecidas producto de estos impuestos. El poder era controlado por una minoría. Entonces, esto era una carga demasiado pesada para el pobre. Y entonces se genera como la guerra de todos contra todos. Y el autor habla de una frase que dice que se puso en boga en esa época, que es: quítate tú para ponerme yo. El más débil se ve obligado a ceder el puesto al más fuerte. Entonces, en esos últimos años se registraron muchos casos donde las mujeres y los jóvenes eran arrojados a los brazos de la prostitución. El sistema capitalista constituye la causa de ese intolerable estado social. Esta lucha desigual toma cada vez mayor extensión en todos los terrenos y la mujer, como la proveedora de la mano de obra, eh, la menos cara después de la del niño, representa en ella un papel cada vez más importante.
La mayor parte de esos individuos, entre los cuales están ampliamente representadas las mujeres, establecidas por su cuenta, llevan generalmente una vida llena de zozobra, con un bienestar mucho más aparente que real, llenos de muchas escaseces. Y ahí surge una situación donde las mercancías y los víveres aumentan constantemente y llegan a costar el doble y hasta mucho más del precio con el cual es el adquirido del productor. Y allí surgen las asociaciones domésticas. Estas asociaciones domésticas son conformadas por mujeres cuyo fin es procurarse comprar los géneros alimenticios al mayor para que sean más económicos. Y entonces ellas constituyen un síntoma del hecho de que las mujeres en la mayor parte reconocen lo perjudicial que es el comercio de los intermediarios. Y entonces llegamos a la socialización de la sociedad, que es la propuesta que hace el autor para solucionar todos los problemas que generaba a esa sociedad el sistema capitalista. Entonces, la ley fundamental de la sociedad socializada es que la igualdad en el trabajo debe ser a todos impuesta sin distinción de sexo. La sociedad nueva pide que cada uno se consagre a una función industrial, profesional o agrícola que le permita auxiliar a la creación de la cantidad de productos necesarios para la satisfacción de las necesidades corrientes. De manera de que todos obtengan el trabajo bajo tres condiciones. Entonces, que el trabajo sea moderado, no excesivo para nadie y su duración sea corta. Que sea todo lo variado y agradable posible y que sea tan remunerador como se pueda, porque de ello depende la medida del bienestar. Entonces, como la sociedad socializada no se forma con el objeto de vivir al modo de los proletarios, sino por el contrario, para liberar a la mayor parte de los seres humanos del género de vida del proletario y para hacer accesible a cada uno la mayor cantidad posible de goce de la vida. Entonces, en este sistema, todos los habitantes del municipio, llegados a la mayoría de edad sin distinción de sexo, toman parte en las elecciones municipales y eligen las personas de confianza que han de dirigir la administración. A la cabeza de todas las administraciones locales se coloca la administración central. Entiéndase bien que no será un gobierno preponderante, sino simplemente una administración encargada de dirigir. No se trata de desempeñar cargos que reporten honores especiales ni gran poder, sino solamente desempeñar puestos de confianza para los cuales serán capaces hombres y mujeres que serán reelegidos según la voluntad de los electores. Es evidente que con el trabajo organizado sobre la base de la plena libertad y de una igualdad absolutamente democrática, cada cual es garantía de los intereses de todos y en cada uno se despiertan los más elevados sentimientos de solidaridad. El rendimiento del trabajo aumentará considerablemente y esto permitirá satisfacer las necesidades más elevadas. Es preciso también que el trabajo sea cada día más agradable. Para ello es necesario construir hermosos talleres instalados de un modo práctico, poner al obrero a salvo de todo peligro, suprimir los olores desagradables, las emanaciones, los vapores, el humo, en sumo, todo cuanto pueda causar enfermedad o fatiga. Cuando no haya clases que mantener en la opresión, cuando la dominación de clase, la lucha por la existencia basada en la anarquía de la producción, las colisiones y los excesos que aquí dinaminan, esto haya desaparecido, no habiendo nada que reprimir, el Estado será inútil. Entonces, la mujer embarazada, la nodriza, la madre serán objeto de los mayores cuidados. Habitación cómoda, medio agradable, precauciones de todo género que exige el periodo de la maternidad. Solícitos cuidados para la madre y el hijo,
que serán las primeras condiciones que se llenen. La madre conservará al niño en el pecho materno todo el tiempo que sea necesario. Y entonces llegamos a la educación. La educación será igual y común para todos los niños y niñas, cuya operación no está justificada, fuera de ciertos casos en que la diferencia de sexos lo impone como necesidad absoluta. Este sistema de educación estrictamente regulado y ordenado bajo una buena intervención hasta la edad declarada mayor por la sociedad hará a los dos sexos actos en alto grado para el goce pleno de todos los derechos y para la satisfacción de todos los deberes que la sociedad impone a los miembros adultos. La vida doméstica se reducirá a lo estrictamente preciso y la necesidad de la sociabilidad tendrá ancho campo abierto entre sí. Entonces, llegamos a la mujer del porvenir. La mujer en la nueva sociedad gozará la completa independencia, no estará sometida a un estado semejante de dominación o explotación. Se verá colocada frente al hombre en un pie de libertad e igualdad absoluta. Su educación será la misma que la del varón. Será libre para escoger a fin de ejercitar su actividad en el terreno que más le plazca, según sus designios, inclinaciones y disposiciones. Empleada como obrera en cualquier trabajo práctico, se dedicará después a sus cuidados, a la educación, instrucción de la juventud, reservando la tercera parte del día al cultivo de un arte o una ciencia cualquiera. También poseerá como el hombre completa libertad para la elección amorosa. Aspirará al matrimonio, buscará compañero y verificará su unión sin consultar ni considerar otra cosa que sus inclinaciones. Si de la unión resulta incompatibilidad de los dos contrayentes, se han equivocado y se reconocen antipáticos el uno al otro por cualquier motivo, ordenará la moral que cese una situación repugnante a la naturaleza y a las costumbres. En la nueva sociedad no habrá herencias, a no ser que se considere el mobiliario doméstico como parte de la herencia. Muy importante, el matrimonio forzoso caerá en desusos. Y esto basta para resolver la cuestión del derecho hereditario. Entonces, con esta obra de Augusto Bebel, como nos ofrece un valioso análisis de la opresión histórica de la mujer y su intrínseca conexión con las estructuras socioeconómicas. Si bien hemos avanzado desde la época en que Bebel la escribió, su llamado a la emancipación femenina, a la participación activa en la sociedad y a la transformación de las restricciones del poder sigue resonando con fuerza en el presente. Nos invita a reflexionar sobre cuánto hemos avanzado, pero también el largo camino que aún nos queda por recorrer para alcanzar una sociedad justa e igualitaria para todas.